grata y necesaria, dada la coyuntura política por el cual estamos atravesando. Vamos a hablar sobre la situación de Venezuela en relación al Perú, siempre encuadrado dentro de la geopolítica mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo va a afectar a Perú esta situación de Venezuela? ¿O es que somos países absolutamente independientes y lo que suceda con aquel país no pasará nada con este otro? No, señores. A pesar de eso, que somos autónomos, independientes, hay una interconexión, hasta interdependencia entre diferentes países. Lamentablemente, en este terreno de la geopolítica mundial tenemos que reconocer a países que tienen mucho más poder que otros. En ese sentido, estamos hablando de monstruos que determinan el destino de todos los seres humanos. Pues, señores, la invasión a Venezuela no es un asunto superficial y sin ningún significado para el Perú y para el mundo. Yo estoy convencido de lo que sucedió con Venezuela fue el segundo gran experimento después de aquel experimento que desplegaron a nivel mundial en nombre de combatir al COVID-19. Nos engañaron que el COVID, el SARS-CoV-2 era muy letal, era muy peligroso. Por lo tanto, teníamos que obedecer ciegamente a nuestras autoridades, especialmente nuestras autoridades del sector salud. Hicieron un experimento. El segundo experimento a nivel nacional, curiosamente este experimento del COVID fue a nivel mundial. El segundo experimento a nivel nacional, con repercusiones también mundiales, es el secuestro de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. La mayoría de las personas no reaccionamos, no protestamos, no denunciamos. Nosotros habíamos advertido que estos experimentos iban a ser una constante en este siglo. Y es por eso que esto de Venezuela a nosotros no nos sorprendió. Bueno, antes de abordar este tema y hacer un análisis y conversar con nuestro invitado honorable, distinguido, apreciado y admirado, yo me siento representado en su persona. Más allá de lazos de sangre familiares, yo voy a entrevistar y conversar con este gran ciudadano, el licenciado Isaías Olivera Mamani, de ciudadano a ciudadano. Él tiene su DNI, como yo también tengo mi DNI. Y yo me siento absolutamente representado en su lucha que emprendió junto con miles, hasta podemos decir millones de peruanos, pero que de manera permanente, consecuente, valiente y sacrificial fue este grupo de hermanos que se apostaron afuera del penal de Barbadillo, con el denominativo Ángeles y Guardianes del presidente Pedro Castillo Terrones. Bienvenido, hermano, compatriota, ciudadano, Isaías Olivera Mamani, profesional también, licenciado en Ciencias y Literatura, Isaías Olivera Mamani. Bienvenido al programa, Isaías. Abraham, muy buenas tardes y a todos los oyentes de esta radioemisora, Radio Más. Gracias por la invitación. Me siento emocionado de estar en este medio de comunicación después de mucho tiempo. Para mí es grato compartir con ustedes algunas experiencias tenidas en la capital de la República. Y estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Abraham. Sí,
Isaías, primeramente me gustaría conocer tus apreciaciones, tus sentimientos, tus convicciones respecto a la importancia de denunciar, protestar contra esta gran injusticia, el secuestro del presidente Pedro Castillo Terrones. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son las implicancias políticas, hasta podemos decir sociales, económicas, psicológicas, en el Perú? ¿Cuál es la importancia del secuestro del presidente Pedro Castillo Terrones? ¿Por qué es tan importante protestar, rechazar, denunciar contra esta gran injusticia, Isaías? Escuchaba a cierto perulibrista y lo consideran a Pedro Castillo como si fuese traidor. Yo diría que no es traidor. Quienes traicionaron el interés de esta lucha, porque en ese entonces marchamos la macrorregión sur, o queríamos hacer una marcha a nivel de la macrorregión sur, con Jesús Paredes, Pablo Salas y otros dirigentes más, debido a que pensamos en ese momento que Pedro Castillo estaba haciendo algo contrario al pueblo respecto a las comunidades afectadas por la minería. No era el problema Pedro Castillo, el problema era Guido Bellido. Guido Bellido venía de las filas directas de Perú Libre. ¿Y quién es el líder de Perú Libre? Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón tuvo 4 ministerios. Y en esos 4 ministerios hacía lo que él quería. Y por lo tanto quería que se sigan esos lineamientos. Guido Bellido desobedecía a lo que manifestaba Pedro Castillo Terrones. A estos dirigentes, incluidos los del Valle de Tambo, no me van a dejar mentir, ¿qué andan ustedes luchando en contra de la minería? No luchen ustedes en contra de la minería. Muy por el contrario, vayan. Hagan que se acceda al proyecto Tía María. Van a tener chamba. Entren a trabajar a los proyectos mineros. Eso a nosotros nos indignó. Y dijimos, esto viene del traidor de Pedro Castillo Terrones. Recuerdo muy bien que nos convocamos para el 28 de septiembre, allí en la capital de la República, en el Ministerio de Cultura, y ahí se presenta Jorge Espelucín, porque trabajaba muy cerca con Pedro Castillo Terrones. Es él quien nos da la cabida o el acercamiento con Pedro Castillo. No se preocupen, hermanos, lo que dijo Guido Bellido no es el lenguaje de Pedro Castillo. Van a tener la reunión en horas de la tarde. Y en la tarde no nos aceptó Pedro Castillo debido a la agenda recargada. No, al día siguiente, y así. Y en la última, la tercera fue la vencida, día lunes, recuerdo muy bien que hemos estado ahí preparándonos porque ya estábamos a punto de regresar a nuestras regiones. Nos invita para las 4 de la tarde. Ingresamos a Palacio de Gobierno y ahí, después de 15 o 20 minutos de espera, sale Pedro Castillo Terrones y se emociona y dice, hermanos, yo soy de ustedes. Yo no he cambiado. Vengo de esas raíces. Ayúdenme. Lo que he prometido en campaña no lo puedo hacer. Porque los empresarios me tienen acá secuestrados. Los medios de comunicación me tienen secuestrado. Y salimos con ese mensaje. Él nos dijo, presenten proyectos. Porque si ustedes no lo hacen, yo no lo voy a poder hacer directamente. Salgan a protestar. Tengo una gran deuda con Arequipa, manifestaron, porque Arequipa me respaldó. Es ahí donde salimos con ese mensaje. En ese momento con Pablo Salas y otros compañeros de Cusco, de Puno, de Tacna. Miembros del CONACAMI. De CONACAMI. Para nosotros era, no sé, no, en ese momento no creíamos
Y yo le decía a Pablo, pellízcame. ¿Es verdad que hemos entrado a Palacio? Y Pablo decía, pellízcame. ¿Hemos entrado a Palacio? Nunca habíamos ingresado a Palacio de Gobierno. Trajimos esos mensajes a las regiones. Llevamos esos mensajes a las regiones. Yo pensé de que ese eslogan que tenían los de Perú Libre, más allá de la victoria, era para seguir fortaleciendo a Pedro Castillo Terrones. Pero no. Ahí primaba más los apetitos personales. Intereses políticos grupales. Grupales, nada más. Y se olvidaron del Perú. Se olvidaron de todo. Cuando les decíamos en ese momento, vamos, salgamos a las calles, vamos a Lima, tenemos que fortalecer, porque la derecha está rinconando a Pedro Castillo, no nos hacían caso. Yo hacía esfuerzos denodados, me iba a las provincias del Equipa, yo he visitado las 8 provincias del Equipa, con algunos subprefectos que tomaron el cargo ahí. Hacíamos los esfuerzos de llevar gente. Hemos llegado en una de esas más de 300 personas, pero era muy sacrificado. Íbamos y veníamos. Y me preguntabas cómo y por qué parte esto. El ataque de la derecha fue extremadamente brutal, maquiavélica, y no le dejaban gobernar a Pedro Castillo. Absolutamente racista. Y el pecado de Pedro Castillo fue no darles los millones a los medios de comunicación. Porque si hubiese soltado los millones a estos medios de comunicación, no hubiese tenido el problema que tiene. Si hubiese firmado la hoja de ruta, no hubiese tenido este problema. Cuando él niega firmar los contratos ley, se le viene todo este cargamontón. Es ahí donde dije, esto ya no puede más, ya no se puede más. Cogí mi mochila, sí, con tristeza, con nostalgia, y me fui a la capital de la República. Llegamos a la capital de la República, llegamos a la Plaza San Martín, parecíamos extraños, parecíamos foráneos, parecíamos mendigos, corriendo de un lado a otro lado. Nos gaseaban, nos perseguían. Yo llegué ahí a la Wilson, a un edificio antiguo, hasta la fiscalía, conjuntamente con policía, llegaban al lugar para poder detenernos. Y dije, ¿qué hacemos? Todos los días marchando, todos los días protestando, y resultamos detenidos, perseguidos. ¿Qué hago? Dije, me puse a pensar, no queda otra cosa. Nuestro líder está detenido y está secuestrado en Barbadillo. Mencionaste, Isaías, claro, amo un poco de conversar, mencionaste tal vez 2 razones o 2 hechos o 2 acontecimientos que tenían en sus mentes y corazones estos enemigos del pueblo, esta derecha, ultraderecha, ambiciosa, racista, asesina. Por ejemplo, mencionaste los contratos ley, y Pedro Castillo siempre se resistió. Una de las razones por qué él fue secuestrado. Y el otro que mencionaste son los grandes medios de comunicación. Como no recibieron sus millones, entonces le declararon enemigo número 1 a Pedro Castillo, unidos lógicamente con los intereses de esta oligarquía podrida, asesina, peruana, vendepatria. Claro que hay otros más, Isaías. Por ejemplo, yo recuerdo que Pedro Castillo, claro, podemos mencionar muchos más. Yo recuerdo que Pedro Castillo, en Naciones Unidas, él propuso la solución de la guerra en Medio Oriente, la solución de 2 estados soberanos e independientes. En otras palabras, él estaba a favor de reconocer a Palestina, que se le reconozca como un estado soberano e independiente. Eso fue otra de las razones que Benjamín Netanyahu, con sus influencias a través de Estados Unidos y los lacayos de la derecha peruana, también le secuestraron.
Entonces, hablar de la importancia de una protesta contra este secuestro es hablar de que estos contratos ley son medios para seguir saqueando nuestros recursos a espaldas del pueblo peruano. Es hablar de esta prensa sicaria, no asesina, que siempre ha trabajado a favor y bajo los intereses de la oligarquía peruana. Es hablar en contra de la injerencia de fuerzas externas como es el sionismo internacional. Entonces, eso es lo que te motivó. A mí me llama la atención, Isaías, tu decisión de trasladarte de Arequipa a Lima, sin tener allí una casa, sin tener absolutamente, tal vez, bueno, podemos decir nada. Tú trabajabas acá, tú estabas acá, tienes tu casa acá, te trasladaste allá. ¿Por qué razones? ¿Qué te motivó exactamente? Desde niño siempre pensaba en el cambio del país, en esa diferencia de ricos y pobres. Y tengo grabado acá en mente lo que pasaba con nuestros padres, la ambición que acarrea en estos que tienen algo de dinero, porque no tienen todo. La corrupción que iba creciendo más y más. Y en uno de mis meeting, allí en La Joya, dije, vamos a enfrentarnos a los grandes del sistema. Tenía en mente, pero dije, ¿cuándo se presentará? Me identifiqué plenamente en Pedro Castillo, porque él personifica al peruano de a pie, al ciudadano de a pie, y me hacía recordar cuando yo era niño, el campo, la chacra, los animales. Y un profesor rural, un profesor de campo, y lo que más me ardía, también por los estudios que tengo, cómo lo trataban a Pedro Castillo, siendo magíster, de ignorante, de burro, de asno. Y a todos los que de alguna manera hablamos a favor de él, castiburros, incluso integrantes de esta izquierda, ¿no? También ignorante para mí en este aspecto. Pero bueno, continúa, Isaías. Y dije, los hijos del pueblo nos hemos formado. Los hijos del pueblo nos hemos educado. Voy a ir a ayudar a Pedro Castillo en lo poco que sé. Se puede hacer. Pero no lo están ayudando como debe ser esta gente. Porque él no debería de estar secuestrado ahí, en Barbadillo. No debería de estar. Por los conocimientos que tengo. Ahí deberían de actuar de inmediato y poner un alto. Pero no pusieron. Ni Perú Libre apoyó, ni el mismo Aníbal Torres apoyó, ni Ronald Atencio, que ahora está de candidato, ni Noblecilla, le dieron la espalda. Y ahora dicen, estamos defendiendo a Pedro Castillo. Esos motivos que me animó a tanta persecución en el centro de Lima, llego a Barbadillo. Llegué primero con los compañeros de Ayacucho, que es la primera fuerza que tuvo. Arequipa me acompañó, pero al mismo tiempo, de inmediato se regresaron. Y con los que ya me pego y camino de un lado a otro, eran con los de Ayacucho. Acampábamos en diferentes lugares y nos votaban como si fuésemos delincuentes. Nos perseguían como si fuésemos delincuentes. Es ahí donde un 7 de enero, después de
venir un rato aquí a Arequipa. Nos detiene ahí en la avenida Bancay, en la esquina del Parque Universitario. Primero nos piden identificación. Yo dije, será pues una identificación. Nos llevan a la comisaría de Cochabamba. Estuvimos detenidos 48 horas. Pero no nos quedamos callados, sino arengamos en la comisaría: Castillo, libertad, Castillo, libertad, por justicia y dignidad. Y les decíamos corruptos ahí. Y los motivos del encarcelamiento, de la detención, ¿qué les explicaban estos policías? Pues a mí me decían, ¿qué haces tú defendiendo a ese burro? No defiendas. ¿O cuánto te pagan? ¿Para qué estás acá? Teníamos los pocos alimentos, teníamos ahí las ollas que llegaban compañeros, compañeras. La policía nos quitaban todo. No querían que nos alimentemos, estemos en el aire. Nos robaban todo, la policía. Entonces era una orden desde arriba, claramente para amedrentar, para asustar y para que desistas en tu lucha, ¿no? Era una orden de este sistema, de esta oligarquía peruana, encarnada en la Policía Nacional del Perú. Y estos ya no estaban para defender los derechos de los peruanos, sino para defender a los secuestradores del presidente Pedro Castillo. Sí, después de tanta persecución en el centro de Lima, ya denuncias, porque ya las denuncias, ya más las denuncias que tenía aquí en Arequipa, y eso es claro, porque a nosotros nos detuvieron, antes no pudieron hacerlo, porque tuvieron que esperar la pandemia para detenernos y denunciarnos, detenerlos. Era producto de la lucha que hacíamos contra el proyecto Tía María. Eso fue. Y ese comandante cobarde, porque ya le emprendíamos la denuncia, se fue a la capital de la República para no ser, pues, enjuiciado, ¿no? Y esa es la estrategia de estos abusivos. Una vez que ya se ven arrinconados o descubiertos, sus jefes mismos los trasladan de un lado para otro, ¿no? Hasta incluso violentaron nuestro domicilio, dejaron la puerta abierta, buscaron las cosas, dejaron un desorden completo. Eso a mí me ardió en el alma. Y dije, no soy delincuente, no somos delincuentes. Eso más me dio fuerzas de coger mi mochila e irme a la capital de la República. Sí, es verdad que pasé hambre, sed, caminamos 30, 60 kilómetros para ser escuchados. Nos fuimos a Puente Piedra, de ahí como locos caminando hasta el centro de Lima. Nos fuimos a San Isidro, nos fuimos a La Molina, nos fuimos para ser escuchados, porque San Isidro, Miraflores, ahí no hay la intervención de la policía. Ahí no intervienen, no sueltan bombas lacrimógenas, en La Molina mucho menos. Pero sí en el centro de Lima. Pero sí en los pueblitos alejados, ahí sí. Pero ¿a qué demás atacar a los castillistas? Yo decía, ¿dónde están estos líderes de izquierda, de Perú Libre? ¿Dónde están? No, yo no veía. Incluso en un momento determinado me acerqué a Jaime Quito, cuando estuvimos haciendo el plantón en el Tribunal Constitucional, le pedí apoyo. No tomó importancia y se fue. Ya era congresista. Ya era congresista, pues. No tomó importancia y se fue. Pero ahora dice Castillo, libertad, luchamos por Castillo, ¿no? Parece que este miserable ya está cambiando de pensamiento. Parece que se está dando cuenta, ojalá. Pero qué miserable, ¿no? Llegó a ser congresista por medio de Castillo. Que no venga a decir que por el ideario de Perú Libre. Por favor. No, Sino, todos estos miserables, María Agüero, Jaime Quito, Alex Paredes, llegaron gracias a Castillo. Ahí vino la compañera
Yamina Díaz, y me dijo, reforcemos esta segunda vuelta, ¿no? Y tocamos la puerta de cada uno de estos congresistas. Sencillamente no nos daban, pues, la cara. Y no querían invertir para la segunda vuelta. No invirtieron para la segunda vuelta. Solamente vieron su propio interés, nada más. ¿O no, María Agüero? Fuimos y conversamos conjuntamente con Pablo Sáenz. ¿O no, Jaime Quito? Porque fuimos ahí a San Pedro a buscarle. No, tiene que sacar cita para conversar conmigo. Y nos regresamos. Alex Paredes, ni qué hablar. Nunca más dio la cara a Alex Paredes. Qué hermosos y lindos congresistas que tuvimos, ¿no? Yo me pregunto, ¿han sido o son realmente nuestros representantes? Yo no considero que hayan sido nuestros representantes por 3 razones. Uno, porque todos estos congresistas, por lo menos, se identificaron como cobardes. Cuando William Zapata convoca a esta sesión en el Congreso para supuestamente vacar a Pedro Castillo Terrones. Esa sesión era absolutamente ilegal, ya lo sabemos. Todos estos miserables de congresistas avalaron esa sesión, con su presencia, ya sea votando a favor o absteniéndose o votando en contra. Un congresista digno no debió haber participado, al contrario, debió haber denunciado que esa sesión era ilegal. Estos 130 congresistas son unos miserables vendepatrias y cobardes, incluido este miserable Jaime Quito. También está Agüero, está Chihuán. Pero esa es la clase de congresistas que tenemos. Pero hay que refrescar la memoria al pueblo arequipeño. ¿Quién estaba en la instalación de la mesa directiva en el Congreso? Era Jaime Quito. Jaime Quito entregó en bandeja al fujimorismo la presidencia del Congreso. Se pusieron a pelear entre ellos, Jaime Quito, Guido Bellido y todos estos, y entregaron en bandeja por intereses mezquinos. Por eso es que no tuvo la fortaleza Pedro Castillo de la permanencia en el Palacio de Gobierno. Los proyectos que presentó Pedro Castillo, porque le dicen traidor, por culpa de estos congresistas que le acompañaron, no fueron aprobados en el Congreso, incluidos los de la derecha. Lo encarpetaron todo. Ahí estaba la rebaja de su sueldo. Porque es mentiroso Pedro Castillo, dijeron. Ahí estaba con el sueldo de docente. Y estaban otros proyectos grandes. Lo interpretaron. Inclusive afectaba el bolsillo de los pobres. No. Lo dejaron ahí. Ese detalle que mencionas, Isaías, que Jaime Quito estaba relacionado con la mesa directiva, la junta directiva del Congreso. Estaba en la instalación de la mesa directiva. Recuerden muy bien. Ahí pero con que él sea congresista, él debió oponerse, denunciar y no participar en esa sesión ilegal. Entonces uno se pregunta, o estamos frente a una persona que es absolutamente ignorante de cómo se manejan las cosas en el Congreso, es decir, la legalidad de una sesión parlamentaria, estamos frente a un idiota, un estúpido, un ignorante, o es que este miserable probablemente ha recibido también una buena cantidad de billetes. Te pongo ahí el ejemplo de Guido Bellido, que fue el premier, ¿eh? El primer premier, que te diga, no luches en contra de la minería, tienes que sumarte y vas a tener chamba en la minería. Y estamos hablando de un militante de... Vayan y pregunten a Jesús Paredes, dirigente de Moquegua. Pregunten a Pablo Salas, que ahora están de candidato, pregunten. En ese entonces estamos hablando como militante de Perú Libre. Militante de Perú Libre. Sujeto a la autoridad, entre comillas, de Vladimir Cerrón. Y sería interesante también entrevistar al ingeniero Andrés Antayac. Él, por ejemplo, describe a Perú Libre manejado por un clan familiar. Ese
agrupación política, entre comillas, trabajan para un clan familiar. Pero bueno, el asunto es que eso es uno de los puntos. El otro de los puntos de estos miserables congresistas, los 130, ¿no? Nosotros como pueblo, en una mayoría, más del 70%, 80%, habíamos nosotros decidido no a la bicameralidad, no a diputados y senadores. Pero estos miserables del Congreso aprobaron la bicameralidad. Se burlaron del referéndum nuestro, se burlaron de la voluntad popular, y estos 130, si yo estuviera allí, yo hubiera renunciado, hubiera hecho una revolución, me hubiera declarado en huelga de hambre o lo que sea, porque eso ya era dictadura. Y estos miserables, los 130, aprobaron este rechazo a la voluntad popular. Y claro, el secuestro del presidente Pedro Castillo Terrones también es una burla y un rechazo a la voluntad de las grandes mayorías. Y estos traidores ahora se están presentando como diputados y senadores. Mire, Jaime Quito, Sigrid Bazán, entre otros. Mencionaste la bicameralidad. Ellos ahí, en los debates, están en contra. Están en contra, todos. Pero ahora, estos que están en contra, se están presentando como diputados y senadores. Inclusive, a ver, sáquenme de duda, por favor. Juventud Socialista, Jaime Quito, forma parte de ese grupo. No tengo nada contra ustedes en lo personal. Jaime Quito se presenta con JP, ahora está con esta de la Alianza, que también hay que... ¿Y va a ser diputado o va a ser, o sea, pretende? Está yendo como senador nacional, ¿ya? Y Marilú Callagua, que viene del mismo grupo de Juventud Socialista, se está presentando por Podemos Perú. ¿Dónde está el socialismo? ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde está la formación política basada en el marxismo, leninismo, Oye, ¿dónde está la ecuanimidad? Pues en eso. Hay que ser coherentes en lo que se dice y en lo que se hace. Y Marilú Callagua trabajó en la bancada de Margot Palacios, que es también de Perú Libre, ¿no? Ahora Jaime Quito se va por JP y Marilú Callagua se va por Podemos Perú. Y esa partecita, Isaías, es necesario recalcarla. Nosotros siempre tratamos de movernos por medio o bajo nuestros principios de lógica, de racionalidad, de legalidad, de coherencia. Y siempre representando dignamente al pueblo, si es que queremos ocupar algún cargo. Si estos señores han votado en contra de la bicameralidad, ¿dónde está la coherencia de que ahora se presentan al llamado a la bicameralidad? Estaban en contra de que se apruebe este proyecto de la bicameralidad, que permite, por ejemplo, la existencia del Senado. Ellos estaban en contra. Pero ahora están a favor o están presentándose para formar parte del Senado. ¿Dónde está la coherencia? ¿Qué contradicción tan aberrante y asquerosa? Jaime Quito y todos estos miserables que supuestamente han votado en contra de la bicameralidad, ahora están felices pidiendo votos. Ahora mire, hablamos de Roberto Sánchez, ministro excluido del juicio. Oh, maravilla, ¿por qué? Tiene un asesor de la ultraderecha y salvado de todo, ¿eh? Salvado de todo, pero a Pedro Castillo nada. Y dice, estamos luchando por la libertad de Pedro Castillo. En estos tiempos estoy viendo muchos perros hambrientos en Barbadillo, que en su momento hemos pedido el apoyo a cada uno de ellos, de los congresistas que se valieron por Pedro Castillo. Nos dieron la espalda. Pero como ya estamos en tiempos de elecciones, todos son castillistas. Como Conalirres, como la Coordinadora Nacional por la Libertad y Restitución del presidente Pedro Castillo, hicimos varias actividades. Digo hicimos porque formo parte de la Conalirres.
Entonces, estos congresistas que se valieron de Pedro Castillo, ¿con cuánto le apoyaron económicamente a él? Nada, a ver, nada. ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está la consecuencia? Si un compañero está caído, si un compañero está secuestrado, si un compañero está ahí, arrinconado por la derecha, es lógico que debo de ser solidario. Con razón, pues también nos abandonaban en las marchas, aquí en Arequipa. Cuando empezaban a gasear, la policía los perseguía, estos fugaban. Pero ahora, en el Congreso, están haciendo eso. Y estos, yo no sé cómo describirlos, no voy a usar palabras duras, pero hay tanta inconsecuencia, tanta incongruencia, tanta incoherencia. Estos son especialistas para hablar, cuando tú les escuchas en sus discursos, conciencia de clase, conciencia de clase, conciencia, solidaridad a nuestros compañeros de clase, en sus discursos, en sus disertaciones, en sus ponencias. Estos, no, que no me malentiendan, distinguidos oyentes. Yo continúo. Hace años empecé a leer las obras de Carlos Marx, de Lenin, de Mao Zedong. Hay aspectos positivos que rescatar. Creo que son teorías económicas, políticas, que nos permiten conocer de una manera más cruda la realidad internacional y nacional. Pero una cosa es decir, soy marxista, pero en la práctica ser unos miserables, en la práctica son unos angurrientos, Miren, más interesados en Vladimir Cerrón, en campaña, ¿con quiénes se reunió? ¿Con quiénes ya confabuló? ¿Con el fujimorismo? ¿Con Martín Vizcarra? O sea, ya tenía otro interés este líder de Perú Libre. Ahora, ¿con quién confabuló? ¿Quién era su ficha principal del Cerrón? Era Dina Boluarte, era la cajera de Cerrón. Entonces confabularon todo para vacarlo a Pedro Castillo con el fujimorismo. ¿Quién está como defensor de pueblo? Uno de Perú Libre. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Tienen consecuencia de pueblo? ¿O sencillamente en el discurso nada más manejan eso? Para mí son traidores, para mí son miserables, ¿verdad? Y este defensor del pueblo no solamente fue abogado de Vladimir Cerrón, ¿no?, sino amigo, y hasta no simpatizante, militante de Perú Libre, ¿no? Este defensor actual del pueblo, ¿qué es lo que hizo? Se vino a Arequipa desde Lima con Blume, un archi-fujimorista. ¿Para qué vino? ¿Para apoyar al Valle de Tambo? Ojalá fuera. ¿Para luchar contra Majes Iguas II tal vez? ¿O tal vez para defender a todos los líderes y los dirigentes sociales que han sido denunciados y se les ha abierto carpetas fiscales, del cual tú formas parte, Isaías? ¿Te han abierto una carpeta fiscal? A mí también me han abierto una carpeta fiscal. Organización criminal. ¿Vino este defensor del pueblo a defendernos? ¡No! Vino a Arequipa, al Tribunal Constitucional, a defender a la usurpadora asesina Dina Boluarte, con Blume. ¿Qué tal traición? Y así estos miserables, dirigiéndose a Pedro Castillo, dicen: traidor, traidor. Exactamente el lenguaje del fujimorismo. Exactamente el lenguaje de la ultraderecha. ¿Quién escapó en el cofre? El cofre es el vehículo presidencial. ¿Con ayuda de quién escapó Cerrón? De Dina Boluarte. Estaba por lo menos de gobernante Dina Boluarte. Imagínese. Estaba en control del Perú, se supone, del Ministerio Público, ¿no? Yo digo, Isaías, por ejemplo, hablando de ese cofre. Hasta ahorita, claro, no hay pruebas, tenemos que reconocer. Pero es tan sencillo. Ese cofre tiene toda la tecnología de punta. Fácilmente se puede describir quiénes, a qué hora, cuántas personas estuvieron en ese momento. Fácil. Simplemente se pone a disposición de las autoridades y se sabe
si estuvo o no estuvo. Hasta ahora no permiten que ese cofre sea investigado, mucho menos por el pueblo. Lamentablemente estamos siendo gobernados por criminales y delincuentes que han secuestrado al presidente Pedro Castillo. Hablo de Vladimir Cerrón porque este señor se está haciendo la burla de Pedro Castillo, de la detención, del secuestro que tiene. Por eso es que hablo. A mí me hierve la sangre. A mí me molesta y me enfada que de ese tipo de declaraciones. Por favor, como aplaudiendo todo lo que hicieron los secuestradores. Una de las palabras que usa este caballero, señor, sujeto, Vladimir Cerrón, no, con el respeto a los que conforman parte de Perú Libre, seguramente hay hombres y mujeres racionales que no creo que van a tapar estas contradicciones de estos, entre comillas, líderes políticos. Radio Más. Traidor, traidor, repite. Y algunos de sus militantes repiten lo mismo, hablando de Pedro Castillo. Traidor, él es el traidor, él es el traidor. Solamente te voy a mencionar un caso, Isaías, y creo que tú estás en pleno conocimiento de este caso. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú es Velarde. ¿Elegido por quién? Él es el auténtico, neto representante del capitalismo salvaje, del neoliberalismo contra el cual nosotros luchamos, de este fujimorismo que implementó estos modelos neoliberales, estas políticas neoliberales, con la introducción de esta pseudo Constitución 1993. El presidente del Banco Central de Reserva es un neoliberal. ¿Quién presionó a Pedro Castillo hasta posiblemente le obligó a que este Velarde permanezca como presidente del Banco Central de Reserva del Perú? Fue Vladimir Cerrón. Y con esa catadura moral o inmoral, este miserable llama a Pedro Castillo traidor. Y que no se laven las manos los perulibristas, porque estos miserables tuvieron 4 ministerios. Imaginen, tener un ministerio es grandioso, 4 ministerios habrá, y hacían lo que ellos querían, ¿eh? Y podemos seguir mencionando más. O sea, en respuesta a estas acusaciones, difamaciones y a estos juicios, para mí, exagerados, de algunos perulibristas, ¿no? Incluido Vladimir Cerrón, ¿no? Estamos respondiendo, mencionando este caso tan evidente, tan claro. Ahora, ¿gracias a quiénes fue vacado Pedro Castillo? Gracias a los de Perú Libre. Sí. En parte. En parte. Gracias al grupo magisterial. Miserables que se valieron de Pedro Castillo para llegar al Congreso. Y lo abandonan. Porque ya confabularon con el fujimorismo. ¿Merece el respaldo? No merecen el respaldo de nada. Un ejemplo fiel en Arequipa, María Agüero. María Agüero, rechazado por los hermanos del Valle de Tambo, por la posición que ella adopta. Pero antes de, no estaba con su chalequito de agro, sí, mina, no, para todo lado, y paraba de verde. Pero en campaña te ponen caras bonitas. Te saludan, te ofrecen, te prometen, se presentan como representantes del pueblo, como mariateguistas, como marxistas, como ¿quiénes son revolucionarios? A ver, yo les digo a los de Perú Libre, ¿quiénes son los traidores? ¿Quiénes son los traidores? ¿Quiénes abandonaron a Pedro Castillo? ¿Quiénes votaron a favor de la vacancia? Perú Libre. Ahí está, traidores. Traidores, el defensor del pueblo de Perú Libre. Y tenemos que recalcar o aclarar ese punto, Isaías. No fue una vacancia, fue una pseudo vacancia, una falsa vacancia, una supuesta vacancia, porque no siguieron los pasos establecidos en el reglamento del Congreso para vacar a un presidente. No obedecieron, no se sometieron, no pusieron en práctica. Por lo tanto, eso que dicen vacancia en realidad no es vacancia. Por eso nosotros
decimos que Pedro Castillo fue detenido ilegalmente, encarcelado ilegalmente, está siendo procesado judicialmente ilegalmente, está secuestrado. Tengan en claro que la gente, los peruanos de a pie, los pensantes, no han votado por Perú Libre, han votado por Pedro Castillo. Recuerdan la lucha que hizo magisterial del 2017. Por eso es que se sumaron. Principal. Porque si no es Perú Libre no hubiese llegado ni a la vuelta de la esquina. Vladimir Cerrón se presentó. ¿Cuántos votos sacó? Jaime Quito se presentó en Paucarpata con Perú Libertario. ¿Cuántos votos sacó? Pero con Pedro Castillo, Llegaron a ser... fue el congresista más votado por Arequipa. ¿Gracias a quién? A Pedro Castillo. Nosotros habíamos dicho que la reelección es corrupción. Y siempre así lo hemos sostenido. Y él lo ha dicho. Él lo ha dicho en las marchas, en las protestas. Siempre lo decía. Reelección sinónimo de corrupción. Que ahora se olvidó. Ahora sí sufre de amnesia. ¿Qué tal miserables? Pero bueno, vamos a dejar de lado a estos miserables. Yo digo que a estos 130 miserables vendepatrias, de mi parte, mi voto, por favor. No, y aparte de eso, les digo a ellos, ¿sufren de amnesia? Antes no creían en las elecciones, antes impulsaban el voto nulo, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué dice? Votar nulo es traición. ¿Y por qué entonces en ese entonces impulsaban el voto nulo? Tienen sus regularidades para explicar, ¿no? O sea, es un derecho ciudadano, es un derecho constitucional, ¿no? Elegir a uno o a otro, y si no me conviene, bueno, pues puedo visar mi voto, puedo no ir a las elecciones, nadie me va a obligar a eso. Discúlpeme, no estoy de acuerdo con Roberto Sánchez, y por eso me va a decir que soy traidor. ¿Y cuál es el devenir de Roberto Sánchez? ¿Cuál es el proceder de Roberto Sánchez? Se abstuvo. Y aquí también, Isaías, no sé tu opinión cuál es, ¿no? Un jalón de orejas a todos los que nos ubicamos en este espectro político llamado las izquierdas, hombres y mujeres de izquierda, progresistas, ¿no? Que se identifican con Carlos Marx, Lenin, Mariátegui, ¿no? Tenemos que cambiar la Constitución, hombres y mujeres que dicen luchar por la justicia social. Curiosamente, una buena parte de estas personas, por ejemplo, voy a mencionar, yo cuando estaba con mi letrerito en Lima, ¿no? Libertad y Restitución, este miserable de Jorge del Carpio, quiso que yo no mostrara mi letrerito. Le digo, oye, miserable, de hoy en adelante no te respeto. Y de esos han habido muchísimos hombres supuestamente revolucionarios y de izquierda, que se burlaban de Pedro Castillo Terrones y no querían que nosotros reclamemos y denunciemos y protestemos contra esta injusticia. Han secuestrado al presidente. Libertad y Restitución, se burlaban. Castiburros, castiburras. Estos ahora están, todos ellos están diciendo, Donald Trump ha secuestrado a Nicolás Maduro, ha secuestrado este orangután, este representante del capitalismo mundial. A estos miserables le decimos, aquí en el Perú han dejado secuestrar a un presidente. ¿Dónde está su coherencia? Así se contradicen estos miserables. Estoy hablando de ese grupo de, entre comillas, izquierdistas, Isaías, que se burlaban de nuestra lucha, libertad y restitución del presidente Pedro Castillo Terrones. Ahora están diciendo libertad para Nicolás Maduro. Han secuestrado a Nicolás. ¿Cuál es la diferencia? Aquí han secuestrado a Pedro Castillo. En Venezuela han secuestrado al presidente constitucionalmente y democráticamente elegido Nicolás Maduro. Y nosotros también estamos en contra de estos secuestros. No solamente aquí en el Perú, en Venezuela o en cualquier lugar. Pero estos, no todos, este grupo de izquierdistas que ahora también se están presentando a diferentes cargos de diputados y senadores, se callaban. Tenían vergüenza de luchar por libertad y restitución del presidente Pedro Castillo. Para mí es risible lo de Anaí Durán, la ex ministra de la Mujer. Ella no estaba convencida en la lucha por la libertad y restitución. No está. Incluso se fue
fuera, en Argentina, hablando pestes de Pedro Castillo. Ahora, libertad y restitución. Castillo está detenido injustamente. ¿Cómo cambian, no? Pensando positivamente, ojalá que realmente cambie, ojalá que haya sinceridad. Pero sí hay que recalcar que existe esta contradicción. Antes decían una cosa, ahora dicen otra cosa. ¿Es confiable ese tipo de candidatos? ¿De representantes? Ahora, los leales y consecuentes a Castillo se han ido por diferentes tiendas políticas para ser senadores y diputados. Hasta abogados, ¿no? Sí, los abogados que deberían de estar defendiendo ¡Qué miserable! a Pedro Castillo se van como senadores y diputados. En otros partidos. No, inclusive en esto, reclamando, ¿dónde está la consecuencia del abogado? Abogado por libertad y restitución de Pedro Castillo Terrones, abogado de Pedro Castillo Terrones, que sabemos que está secuestrado ilegalmente. Quien debía convocar las elecciones es Pedro Castillo Terrones, está secuestrado. Por favor, no me vengan aquí a decir que Pedro Castillo está apoyando a este o aquel. Él está secuestrado. Y el primer traidor para mí es el miserable de Iber Maraví. Iber Maraví, discúlpenme, ha hecho las negociaciones con JP, conjuntamente con Jorge Espelucín, a espaldas de las masas, a espaldas del pueblo, de las bases. Pedro Castillo está secuestrado por propios y extraños. Y nosotros tenemos que liberar de eso. Se están aprovechando. Sí, yo considero que la lucha consecuente y coherente, Isaías, es seguir luchando contra todo tipo de injusticias. Y creo que ahí estamos de acuerdo. Yo te conozco a ti. Estamos en contra de todo tipo de injusticias. Y esta injusticia contra Pedro Castillo Terrones es más grande que otras injusticias. Porque Pedro Castillo no se trata de su persona, sino se trata de un representante de la mayoría de los peruanos, o de todos los peruanos. Pedro Castillo encarna en su representatividad nuestro sistema democrático, nuestro Estado de Derecho. En base al Estado de Derecho, en base al sistema democrático, nosotros hemos ido a votar. ¿Qué han hecho? Han desconocido nuestros votos. Están diciendo que nosotros no valemos con nuestros votos. Están diciendo que nosotros somos como tablas, como mesas, como sillas, sin voluntad, sin derechos, sin autonomía, sin soberanía. Y esta oligarquía van a hacer lo que les da la gana. Y eso es precisamente lo que Donald Trump ha hecho con Nicolás Maduro. No respetando la ley, no respetando la soberanía de Venezuela, les secuestra. Eso mismo han hecho con Pedro Castillo Terrones aquí en el Perú. ¿O no? Miren, antes de que se acabe la hora, hay que indicar a los oyentes que Pedro Castillo ha sido denunciado por rebelión. No lo han encontrado nada. Delito de rebelión, eso que decían, golpista, golpista. Sí, y para que haya rebelión tiene que haber armas. No han encontrado las armas. Es el elemento fundamental del delito de rebelión. Ahora, por conspiración. Conspiración ya fue cosa juzgada. Antes de. Lo han reabierto. Y lo han puesto conspiración para rebelión, ¿no? Una leguleyada de delincuentes. Delincuentes. O sea, no le encuentran nada en rebelión, no le encuentran nada en conspiración. No, en abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Y ahora, ¿por qué lo han sentenciado? Por no cumplir el orden jurídico. O sea, lo que estos vacadores dicen debería de hacer. Por no cumplir eso. Están usando leguleyadas. Los abogados deberían de denunciar y deberían de agarrar de raíz el problema. Todo esto inconstitucional, pero no lo van a hacer. No lo han hecho, ni lo harán, porque ellos están pegados al sistema. Y pareciera que porque el Colegio de Abogados pertenece al sistema, ¿verdad? Y pareciera que estos abogados de Pedro Castillo, todos, incluidos los arequipeños, ¿no? Abogados arequipeños. A ver, David Maita, ¿para dónde ahora te vas? Ya, incluidos estos abogados, ¿no? En la práctica no han logrado nada.
tal vez uno que otro, tal vez algo. Pero, por ejemplo, el caso de David Maita, ¿qué ha logrado? No, mi saludo al doctor Llerena. Llerena, Mi saludo al doctor Adriacé, Adrián, que ha denunciado a 100 congresistas. claro. Algunos se preguntarán, ¿por qué 100? Nada más. Uno murió. Tendría que ser 101. Uno murió. Entonces la lucha continúa. La lucha continúa, Isaías. Tenemos mucho que hablar, especialmente... Acá quien ha traicionado no es Pedro Castillo, sino Vladimir Cerrón. Y ha traicionado no a un grupo, no a un partido político, sino a todos los peruanos. A todo el Perú. Gracias por tu presencia, Isaías. Gracias, distinguida audiencia. Continuamos el día jueves de 3 a 4. Para la siguiente puedo llamarte, ¿no? Y Por favor. para que participen mejor los oyentes Los y no oyentes. se queden ahí con las ganas de... Sí, con las preguntas Sí. correspondientes. Muy Ya. bien. Gracias, Isaías. Buenas Gracias. tardes.